Hoy puedes comprar una motosierra Homelite en cualquier Home Depot de los Estados Unidos por $79. Cuerpo de plástico, ensamblada en el extranjero, sin garantía de servicio técnico detrás del mostrador. Ahora busca una Homelite X L12 de 1963 en cualquier plataforma de subastas. Si encuentras una en buen estado, el precio de salida empieza en $1.200. Los ejemplares en condiciones de trabajo llegan a $2.500, 30 veces más cara, 60 años después de fabricada. Eso no es nostalgia, eso es un veredicto del mercado. La misma marca. Dos objetos que no tienen nada en común salvo el nombre impreso en la carcasa. La pregunta no es cómo cayó Homelite. La pregunta es qué fue necesario destruir para que eso ocurriera, porque esta no era una empresa cualquiera de herramientas eléctricas. Era la compañía que resolvió el problema más antiguo de la industria maderera americana. La que construyó casi 100.000 unidades de potencia para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La que llegó al mercado con la primera motosierra de gasolina que un solo hombre podía cargar y operar en el interior de un bosque, un año antes que cualquier competidor europeo. 3 propietarios distintos, 50 años, y una marca que pasó de definir una industria a decorar el pasillo de herramientas entre los rodillos de pintura y los cables de extensión. Esto es lo que ocurrió. ¿Y por qué? Charles Henry Ferguson nació el 14 de marzo de 1887 en Bridgeport, Connecticut. Su padre era técnico de instalaciones eléctricas industriales en una época en que la electricidad aún era un privilegio de las ciudades. Desde adolescente, Ferguson creció con un problema muy concreto delante. La mayor parte del territorio americano no tenía acceso a la red eléctrica, y nadie parecía considerar eso urgente. En 1910, con 23 años, Ferguson trabajaba como ingeniero de mantenimiento en una planta textil del estado de Nueva York. Su trabajo consistía en resolver averías de maquinaria sin detener la producción. Aprendió a diagnosticar fallos bajo presión, a encontrar soluciones con los materiales disponibles y a diseñar sistemas que cualquier operario pudiera mantener sin formación especializada. No era brillantez teórica, era ingeniería de campo. En 1918 intentó montar su primer negocio, un taller de reparación de motores en Hartford, Connecticut. La empresa cerró en menos de 2 años. La competencia era mayor de lo previsto y el capital insuficiente. Ferguson no abandonó la idea, cambió la escala. En 1921 fundó la Home Electric Lighting Company en Port Chester, Nueva York. El nombre lo decía todo, electricidad para el hogar, pero el hogar que tenía en mente no era el de la ciudad. Era la granja, el campamento maderero, el puesto de construcción en medio de ninguna parte. El cliente al que nadie fabricaba, nada útil todavía. Su primer producto fue un generador de gasolina portátil, motor de 2 tiempos, cilindro de hierro fundido, 2 caballos de fuerza, peso total, 45 libras, algo menos de 21 kilogramos. Palanca de arranque manual, arnés de iluminación desmontable. El catálogo de 1922 lo describía con una frase que Ferguson mismo redactó. Funciona donde la red no llega. El precio de venta era de $68. En dinero de 2024, algo más de $1.200. No era barato, pero era lo único que funcionaba. El negocio creció despacio y con consistencia. Las granjas del Medio Oeste lo adoptaron primero, luego las cuadrillas de construcción, luego los campamentos de extracción maderera en el Pacífico Noroeste. Para finales de los años 20 la empresa había acortado su nombre a Homelite, contracción de Home Electric, y expedía generadores y bombas de agua a todo el país. Lo que Ferguson construyó en esa primera década no fue solo un catálogo de productos, fue una cultura de ingeniería. Sus equipos de desarrollo tenían instrucciones explícitas. Cada producto tenía que probarse en condiciones reales antes de salir al mercado. No en laboratorio, en campo, con usuarios que no sabían reparar motores y que no debían necesitar hacerlo. Las patentes de esos años revelan la mentalidad. Tapones de combustible de liberación rápida, aletas de refrigeración mejoradas, carcasas de aluminio fundido que reducían el peso sin sacrificar resistencia. Mejoras pequeñas, acumulativas, nacidas de la retroalimentación de personas que usaban las máquinas de verdad. La idea que Ferguson nunca soltó era una sola. La potencia mecánica tiene que ir a donde está el trabajo, no al revés. Esa obsesión, perfeccionada durante 2 décadas de generadores y bombas, sería exactamente lo que la industria maderera estaba esperando sin saberlo. Para entender lo que Homelite resolvió, hay que entender primero el tamaño exacto del problema que existía antes. En los bosques del Pacífico Noroeste en los años 20 y 30, talar un pino de 60 pulgadas de diámetro, 1,5 metros de tronco, requería entre 2 hombres y entre 20 y 40 minutos de trabajo continuo con una sierra de tronzar de 2 mangos. La hoja medía entre 4 y 16 pies. Cada corte exigía sincronización perfecta. Uno empujaba mientras el otro tiraba,
y cualquier descoordinación mellaba los dientes o atascaba la hoja en la madera verde. El coste no era solo físico, era aritmético. 2 hombres por sierra, más hombres para acarrear el equipo, más hombres para montar el campamento que alimentaba a esos hombres. La capacidad de producción de una operación maderera estaba limitada no por la madera disponible, sino por el número de cuerpos que podían sostenerse en pie al final de la jornada. Los primeros intentos de mecanización no resolvieron nada. La sierra eléctrica de acero de 1926 pesaba más de 140 libras, 64 kilogramos, y necesitaba un generador externo para funcionar. La sierra de gasolina Dolmar, introducida en Alemania en 1927, bajaba a 125 libras, 57 kilogramos, pero seguía necesitando 2 operarios y un equipo de apoyo para trasladarla al punto de corte. Máquinas que prometían progreso y entregaban únicamente nuevas formas de frustración. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, la planta de Port Chester recibió contratos del War Production Board por valor de 12,3 millones de dólares, el equivalente a 230 millones en dinero de 2024. El encargo era claro: unidades de potencia auxiliar, APU, por sus siglas en inglés, para los bombarderos B-17 Flying Fortress, los B-24 Liberator, los tanques M4 Sherman y las embarcaciones de desembarco naval. Sistemas que tenían que arrancar bajo cualquier condición climática, funcionar sin mantenimiento especializado disponible y sobrevivir a las condiciones más extremas de operación imaginables. Entre 1942 y 1945, Homelite produjo 99.738 unidades. Las líneas de montaje funcionaban las 24 horas. La producción llegó a superar las 2.000 unidades semanales. La planta duplicó su superficie. La plantilla se multiplicó. Los registros de nóminas de 1944 muestran un incremento del 215% en los salarios semanales medios respecto a 1941, reflejo del precio que el gobierno pagaba por precisión y velocidad. El ejército reconoció el rendimiento con 4 premios Army Navy E, la distinción más alta otorgada a la excelencia industrial en tiempos de guerra. Presentados entre 1943 y 1945, los galardones no reconocían solo el volumen de producción. Reconocían innovaciones concretas, la transición de arranques manuales a sistemas eléctricos y una tasa de disponibilidad operativa en campo cercana al 100%. Un ingeniero de la planta que trabajó en el programa APU recordó años después: las tolerancias que aprendimos en las unidades de guerra se convirtieron en la base de todo lo que construimos después. No era retórica, era una descripción técnica precisa. En 1946, con la maquinaria de guerra reconvertida y el equipo de ingeniería intacto, Homelite presentó su primera sierra eléctrica para uso en aserraderos, barra de 12 pulgadas, motor eléctrico ligero, operación individual. Los ensayos de campo publicados en revistas especializadas del sector registraron un incremento de productividad del 30% respecto a las sierras manuales. Pero la sierra eléctrica seguía necesitando un cable. Homelite introdujo la 20-MCS, la primera motosierra de gasolina en los Estados Unidos que un solo trabajador podía transportar al interior del bosque y operar sin asistencia. Las especificaciones eran sin ambigüedades: motor de 2 tiempos, 1,5 caballos de fuerza, barra de 12 pulgadas, peso total de 22 libras, 10 kilogramos. La patente estadounidense número 2.800.19.351 detalla las innovaciones incorporadas: un sistema integrado de mezcla de combustible y un tensor de cadena de liberación rápida que el operario podía ajustar sin herramientas. En el campo, características que en los años siguientes se convirtieron en estándar de la industria. Stihl no presentó una motosierra de gasolina comparable para un solo operario hasta 1950. Husqvarna, el nombre hoy asociado con la maquinaria forestal profesional, no entró en el mercado de las motosierras hasta 1959. Un ingeniero del equipo de I+D de Homelite de esa época lo expresó con precisión: sabíamos que éramos los primeros, y sabíamos que nadie más había resuelto el problema del peso y el equilibrio. En 1963, Homelite redefinió lo posible por segunda vez. La XL-12 tenía el chasis fabricado en aleación de magnesio, una aplicación directa de la ingeniería aeroespacial de la posguerra. El cabezal de potencia completo pesaba 12 libras, 5,5 kilos. A igualdad de potencia, ninguna motosierra en el mercado se acercaba a esa cifra. Motor de 2,2 caballos de fuerza, barra de 12 pulgadas, velocidad de corte de hasta 30 pies por minuto, 9 metros, en madera densa. El Servicio Forestal de los Estados Unidos realizó ensayos comparativos de la XL-12 en operaciones de construcción de cortafuegos.
Los resultados publicados en 1970 documentaron una mejora del 20% en velocidad de construcción de líneas de defensa respecto a los modelos anteriores. Un jefe de cuadrilla de incendios citado en ese informe dijo: «Era la primera sierra que podías cargar hasta la cima de la montaña y todavía tener fuerzas para trabajar cuando llegabas». La XL-12 salió del bosque y entró en la cultura popular. Apareció en el cartel original de La Matanza de Texas en 1974. Fue el arma de elección de Ash Williams en Evil Dead en 1981. Su silueta, carcasa roja, mango de magnesio, barra corta y equilibrada, se convirtió en el icono visual de la motosierra americana durante una generación entera. Era una herramienta que había cruzado la línea que separa el producto del símbolo. Y fue exactamente en ese momento cuando empezó a dejar de ser lo que había sido. Harold Jenin tenía 45 años cuando Textron adquirió Home Elite en 1955. No era ingeniero, era contador. Había construido su carrera identificando empresas con activos subestimados y estructuras de coste que podían optimizarse desde fuera. Lo que vio en Homelight no fue la XL-12, que todavía no existía. Vio una base de producción con capacidad industrial probada, una red de distribución nacional establecida y una marca con credibilidad en un segmento que estaba empezando a crecer. La lógica era impecable en papel. Los primeros años bajo Textron fueron de relativa autonomía. Los ingenieros de Port Chester continuaron su trabajo. La línea de motosierras se expandió. La XL-12 nació bajo propiedad de Textron y fue un éxito comercial genuino. Los informes anuales de la corporación de mediados de los 60 describen a Homelight como uno de sus activos de mayor crecimiento, pero Textron era un conglomerado en expansión: aeroespacial, automotriz, defensa, textil. Homelite competía por capital y atención de dirección dentro de una cartera donde las motosierras eran, en el mejor de los casos, un activo periférico. A mediados de los años 70, la presión sobre los retornos empezó a transformarse en decisiones concretas. El departamento de I+D de Homelite había llegado a tener 132 ingenieros en 1975. Era el núcleo que había construido la 20MCS, perfeccionado la XL-12 y desarrollado la familia de motores de dos tiempos más fiable del mercado americano. A partir de 1976, ese número comenzó a descender. El capital y el talento se redirigían hacia las divisiones más rentables del conglomerado. En 1979, Homelite lanzó el desbrozador de hilo S T200. En papel, era una extensión natural del negocio, un producto para el mercado de consumo masivo, fácil de fabricar, fácil de distribuir, fácil de vender en ferreterías de gran superficie. El problema era lo que significaba como señal interna, el músculo de ingeniería de Homelite, construido durante décadas sobre motores compactos de alta precisión, estaba siendo redirigido hacia sopladores de hojas, cortasetos y cortacéspedes de entrada de gama. Un exdirector de producto de Textron lo describió sin ambajes años después. Nos dijeron que persiguiéramos volumen, no innovación. Las solicitudes de patentes cayeron en picado después de 1980. Las introducciones de productos nuevos se redujeron a la mitad. La línea de motosierras profesionales, aquella que había construido la reputación de la marca entre los operarios forestales y los equipos de emergencia, recibió cada vez menos inversión y cada vez más indiferencia. Los usuarios profesionales lo notaron antes que los analistas. Steele y Husqvarna no ganaron el mercado profesional atacando a Homelite. Lo ganaron estando presentes cuando Homelite decidió no estarlo. Sus redes de distribuidores exigían certificación técnica. Sus técnicos conocían los productos en profundidad. Sus piezas de repuesto estaban disponibles para modelos con décadas de antigüedad. Homelite seguía vendiendo más unidades que nunca. Pero las vendía en establecimientos generalistas, sin servicio técnico detrás del mostrador, a compradores que cortaban madera los fines de semana. El mercado profesional, el mercado que había construido la empresa, se fue sin hacer ruido. La ironía aritmética llegó a final de los años 80. Homelite tenía más presencia en puntos de venta que en ningún otro momento de su historia, y menos influencia sobre los usuarios que importaban que en cualquier momento desde 1949. Robert Lane tenía el perfil exacto que la junta de John Deere buscaba para gestionar la expansión hacia herramientas de exterior. Ejecutivo con formación financiera, historial de integración de adquisiciones, visión clara sobre sinergias de distribución. En 1994, Deere adquirió Homelite. La lógica era, de nuevo, coherente. Deere tenía una red de distribuidores de maquinaria agrícola y de jardín en todo el territorio americano. Homelite tenía una marca reconocida en herramientas de exterior. La combinación debía generar economías de escala en logística, distribución y soporte técnico. Lo que ocurrió en los 12 meses siguientes fue diferente. La plantilla de Port Chester fue reducida en un tercio.
Los registros de nóminas del período documentan más de 600 puestos eliminados. La mayoría correspondían a ingenieros con experiencia y personal de ensamblaje cualificado, no empleados de administración, las personas que sabían cómo fabricar el producto. La red de distribuidores especializados, que en el mejor momento de Homelite superaba los 2.000 puntos de servicio técnico, se contrajo a menos de 900. La mayor parte de los que permanecieron quedaron integrados en el sistema de distribución de Deere, orientado a maquinaria agrícola y tractores de jardín, no a motosierras profesionales. El departamento de I+D quedó reducido a menos de 15 ingenieros. Un exenlace de Deere describió el mandato interno con claridad: priorizar productos de bajo coste para el mercado de masas, retirar gradualmente las motosierras de gama profesional. Las piezas de repuesto para los modelos clásicos, la XL12, la Super XL, la serie Professional, comenzaron a descatalogarse silenciosamente. Los distribuidores que habían construido su negocio sobre el soporte técnico de esos modelos se encontraron sin stock oficial y sin interlocutor en la empresa. Algunos lo dijeron abiertamente en las revistas del sector. La mayoría simplemente cambió de marca. James Kowalski llevaba 24 años como distribuidor autorizado de Homelite en Wisconsin cuando Deere completó la integración. Había construido su taller sobre la reputación de los motores de 2 tiempos de Porchester. Cuando las piezas para la Super X L dejaron de estar disponibles, llamó a su contacto habitual en Homelite. Le informaron de que el contacto ya no trabajaba allí. Conocía esas sierras por el sonido del motor, dijo en una entrevista publicada en 1997 en una revista de maquinaria forestal. Podía decirte si la mezcla era incorrecta sin mirar el depósito. Ese conocimiento no existe más en la empresa. Kowalski cerró su taller en 1998. Pasó a ser distribuidor de Steel. En 2001, Tektronix Industries adquirió Homelite por $24 millones. En 1994, Deere había pagado más de 100 millones. En 7 años, el valor de la empresa había caído a menos de una cuarta parte. TTI era y es una corporación con sede en Hong Kong especializada en herramientas eléctricas de precio bajo para distribución masiva. Su modelo de negocio es identificar marcas con reconocimiento de nombre y producirlas a coste mínimo para grandes cadenas de distribución. En su cartera figuraban ya varias marcas americanas con historia y presente de precio bajo. Homelite encajaba con precisión en ese perfil. La fabricación se trasladó íntegramente al extranjero en menos de 12 meses. La última planta de producción americana de Homelite cerró sus puertas en 2002. Los ingenieros que quedaban recibieron ofertas de indemnización o fueron reasignados a funciones de reducción de costes. No de desarrollo, no de mejora técnica, de eliminación de cualquier componente que pudiera sustituirse por uno más barato. Por primera vez en 80 años de historia, Homelite no controlaba sus propios diseños. No controlaba su producción, no controlaba su futuro. El contraste físico es inapelable. Una Homelite X, L12 de 1963, tiene el chasis mecanizado en aleación de magnesio. Los tornillos son de acero tratado. El carburador es desmontable y ajustable en campo. El motor tolera miles de horas de operación con mantenimiento básico. Pesa 12 libras. Cada componente fue diseñado para que un operario en el interior de un bosque, sin herramientas especializadas, pudiera repararlo. Una Homelite de $79 disponible hoy en Home Depot tiene el cuerpo de polímero inyectado. El carburador no es ajustable. Las tolerancias de ensamblaje no permiten reconstrucción. Cuando falla, se descarta. No es un juicio de valor, es una descripción funcional. Son 2 productos que comparten únicamente el nombre en la etiqueta. Hoy, en los mercados de segunda mano y las subastas especializadas, hay coleccionistas que pagan entre $1.200 y $2.500 por una XL12 en condiciones de trabajo. No son nostálgicos, son usuarios. Los buscan porque el chasis de magnesio no se agrieta, porque el motor responde al ajuste, porque las piezas, aunque escasas y caras, todavía existen en el mercado de proveedores alternativos, porque la sierra sigue haciendo lo mismo que hacía en 1963, con el mismo rendimiento, si alguien se toma el tiempo de mantenerla. El mercado dice lo que los libros contables no dicen, que lo que Homelite construyó entre 1949 y 1980 era genuinamente irreemplazable, y que lo que vino después, decisión por decisión, propietario por propietario, no era una evolución, era una liquidación. Textron identificó el activo y diluyó el foco. Deere compró la marca y despidió a las personas que la hacían posible. TTI adquirió el nombre y dejó ir lo que el nombre significaba. Ninguno de los 3 cometió un error evidente en sus propios términos financieros. Los 3 tomaron decisiones racionales para sus carteras, y al hacerlo, los 3 demostraron la misma verdad con exactitud creciente.
Una marca construida sobre la confianza de los trabajadores no se puede separar de las personas que fabrican el producto, de los técnicos que lo mantienen y de los ingenieros que lo mejoran. Se puede intentar. Pero lo que queda después no es la marca, es solo el nombre. Hay una diferencia. Y cuando nadie que recuerda esa diferencia sigue dentro del edificio, ya es demasiado tarde para recuperarla. Si esta historia te ha resultado valiosa, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir descubriendo los imperios industriales que cambiaron el mundo y cómo desaparecieron, suscríbete. Hay más historias como esta esperando.